Muy buenas noches para todos y todas. El Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, y la Escuela de la Caridad del Secretariado Nacional de Pastoral Social les da una cordial bienvenida en esta noche. Recuerden que es nuestro foro de cierre. En esta noche ya estamos cerrando nuestro diplomado, toda la parte académica de este diplomado. En este tercer foro, que lleva como título Construir juntos un país que sea patria y casa para todos, nos acompaña en esta noche Monseñor Juan Carlos Barreto. Él es obispo de Suacha y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Le damos una bienvenida, Monseñor. Gracias por acompañarnos en esta noche. Igualmente nos acompaña el padre Rafael Castillo, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana. Gracias, padre Rafael, también por acompañarnos en esta noche de cierre con este tercer foro. Entonces, doy paso a ustedes, Monseñor, bienvenido. Nuevamente le Muy buenas reitero, noches. gracias por acompañarnos en esta noche. Fray Heriberto, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Monseñor Juan Carlos, no sé si ya está con nosotros. Perfecto, Monseñor. Sí, buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los participantes en este foro. Eh, Agradezco pues esta posibilidad de participar aquí y me alegra mucho que pues hayan estado todos tan comprometidos con este esfuerzo para que pues los diversos aspectos de la doctrina social de la Iglesia puedan tener cada día un mayor espacio entre los cristianos católicos de Colombia. Eh, Voy a compartir el común Casa para Todos. Le pido el favor a Miguel que entonces desde allá vaya proyectando las diapositivas. Bueno, entonces, construir juntos un país que sea patria y casa para todos. Realmente, este país no ha sido patria y casa para todos. Cuando nosotros miramos la realidad y vemos que un 10% de la población es dueño del 70% de los bienes, vemos una gran inequidad. Pero además, vemos cómo en Colombia algunas personas se han ido, o sectores se han ido apropiando de esos bienes que fueron comunes, el agua, los bosques, las playas, muchos aspectos que durante siglos y décadas de vida del país eh, aparecieron como realmente bienes comunes. Hoy esa realidad no está ahí. Entonces, devuélvela un poquitico, Miguel, la anterior. No, eso no nos permite realmente, pues, arrancar de una realidad que podría ser, pues, un supuesto de que este país sea realmente patria y casa para todos. Al contrario, pues hay unas discriminaciones y divisiones muy profundas que nos llevan a hablar de una realidad que no corresponde a los dos aspectos que yo voy a tocar inicialmente, que son la de ver este proyecto común de país desde el Evangelio, por lo menos desde lo que significa para nosotros los creyentes en Cristo, los discípulos misioneros en la Iglesia Católica, lo que significa trabajar para que pueda haber un proyecto común desde el Evangelio y vamos a tener también un acercamiento a la teoría social de los bienes comunes. Esos dos aspectos nos van a permitir hacer un análisis de la realidad que vivimos y algunos compromisos que tendremos que asumir. La siguiente, por favor. Bueno, entonces comencemos desde el proyecto común, desde el Evangelio. Algunos textos bíblicos claves y textos del magisterio de la Iglesia nos ayudan a mirar esta realidad. Podemos partir del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual se nos decía que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas las vendían, traían el importe de la venta
y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, este es el principio de la sociedad que quiere realmente Jesús. Este fue el sueño de Jesús que hicieron realidad las primeras comunidades cristianas y que nosotros estamos llamados también a hacer realidad. Una mirada ideologizada pues haría de este texto como una justificación del comunismo, pero es realmente lo que significa en verdad el cristianismo, el modelo de sociedad que Jesús quiere realmente para todos. Y hay dos perspectivas acá. La primera es la de los bienes comunes y la segunda es la de la satisfacción de las necesidades. Realmente, en esa primera comunidad cristiana no había necesitados. Hoy en Colombia se habla de una gran parte de la población con necesidades básicas insatisfechas. Pensemos en departamentos como el Chocó y La Guajira, que están en el 80% de necesidades básicas insatisfechas, con muchas divisiones según las regiones, según los estratos, pero hay muchas personas que no tienen esas necesidades básicas satisfechas y hay sectores de la sociedad que viven en el lujo y en la opulencia. Y también aquí se habla de una distribución de los bienes, se repartía según la necesidad. Realmente ahí estamos hablando de unos bienes comunes y de un proyecto común. En el Evangelio de San Lucas, el Señor pide pues vender los bienes y dar limosna de tal manera que pues el tesoro esté allí realmente en lo fundamental, ¿no? Que no pongamos el dinero como el punto realmente de referencia para la dignidad humana y para el éxito de la vida. El Señor nos invita a relativizar esos bienes materiales que todos sabemos que Él utilizó y por eso el concepto de limosna nos remite al concepto de compartir los bienes. No se trata pues de dar lo mínimo, no se trata de dar lo mínimo sino de compartir los bienes. Hoy la limosna puede tener como un carácter despectivo, digamos, en la sociedad o entre nosotros mismos, pero con el concepto de limosna estamos hablando de llegar al necesitado, desprendernos de lo que nosotros tenemos y poder nivelar, digamos, situaciones de vida para que haya bienestar para todos. La siguiente. Bueno, también el apóstol Santiago hace una dura crítica a esas desigualdades sociales. Dice, ustedes ricos lloren y den alaridos por las desgracias que están para caer sobre ustedes. Su riqueza está podrida y sus vestidos están apolillados. Su oro y plata están tomados de herrumbre y, y su herrumbre será testimonio contra ustedes. Bueno, entonces aquí está hablando, digamos, como de esa podredumbre que viene de una sociedad que no es igualitaria, que no tiene sentido solidario y que no comparte, porque tiene a la base una relación de injusticia. Por eso dice que el salario que no han pagado a los obreros que cegaron a sus campos está gritando. Es decir, la riqueza, las desigualdades sociales se construyen precisamente por la falta del respeto a los derechos sociales. Entonces, aquí dice también Santiago, han vivido sobre la tierra regaladamente y se han entregado a los placeres, han hartado sus corazones en el día de la matanza. Bueno, está refiriéndose a cómo ya no se pierde el sentido humano y se empieza a vivir, digamos, pues en esa realidad de la diferencia social y económica abismal que vemos también en la parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón. Bueno, también tenemos una cita del Génesis que nos da la entrada, digamos, un poco a lo que ha sido la sistematización de la doctrina social de la Iglesia. Pues aquí solo hablamos de algunos aspectos por las limitaciones de tiempo que tenemos. Pero
al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que se tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Ese es el espíritu del texto del Génesis, en donde la creación se le entrega a la humanidad con estos fines. El cuidado de la tierra, que va a aparecer muy claro también en Génesis 2:5, y cómo pues realmente el beneficio de los frutos no será para uno, sino que tiene que ser para todos. Por eso concluye el Catecismo de la Iglesia en el 2402 diciendo que los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Sin embargo, la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida, expuesta a la penuria y amenazada por la violencia. La apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo. Y debe hacer posible que se viva una solidaridad natural entre todas las personas. En Colombia, por ejemplo, el tema de la tierra tiene grandes cuestionamientos a nivel de distribución. Sabemos que Colombia es un país de terratenientes. Lo dijo el año pasado el señor Laforí cuando hubo la discusión sobre la tenencia de la tierra en Colombia y decía que pues realmente los ganaderos de Colombia tienen el 70% de la tierra del país y sabemos que son pues un puñado de personas porque vivimos realmente en una situación de latifundio. El censo agropecuario dio la información de que el 1% de la población colombiana es dueña del 52% de la tierra. Eso nos ayuda a tener en cuenta, pues, que realmente la tierra, por ejemplo, no ha sido un bien común en el país y no corresponde al ideal bíblico, el pensamiento que Dios desde el principio ha trazado para la humanidad. Bueno, el derecho a la propiedad privada se tiene que armonizar también con el destino universal de los bienes. Eh, la iglesia pues acepta, digamos, la propiedad privada, pero hay un destino universal de los bienes que exige pues que haya respeto de la propiedad privada, pero que exige también que no haya esas grandes desigualdades y que no haya una expropiación sistemática como se hace. Digamos que en general pues muchas personas han logrado tener tierra a través de la expropiación. ¿Cómo hicieron los españoles cuando vinieron a América Latina? Pues expropiar de hecho, digamos, a los que tenían la tierra aquí. ¿Cómo han conseguido las tierras muchas personas, digamos, en el país y en otros lugares, precisamente a través de la expropiación de los más pobres? También se refiere el catecismo a la autoridad política que tiene el derecho y el deber de regular en función del bien común el ejercicio legítimo del derecho a la propiedad. O sea, la política, eh, si hablamos en los términos del Papa Francisco, de la buena política, tiene precisamente que hacer que el bien común sea lo que prime realmente entre la relación entre propiedad privada y destino universal de los bienes. La siguiente. Bueno, la responsabilidad del Estado. Todos sabemos que eh, en este sistema neoliberal en el que se desenvuelve la mayor parte del mundo, pues la actividad económica está regulada más por el mercado que por el mismo Estado. Y el Estado, pues, tiene que vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Por eso, a las personas del mercado, a las multinacionales, a los grandes empresarios, les interesa que haya un Estado ausente y complaciente con la propiedad privada, con el lucro empresarial y no un Estado garante de derechos. Entonces, yo creo que la iglesia
le hace ese reclamo y tiene que ser esa la perspectiva en la cual nosotros tenemos que trabajar, porque si normalmente el Estado está dominado ¿por quién? Pues por las grandes élites económicas y políticas que llegan a dominar el poder ejecutivo, el poder legislativo y en muchos casos el poder judicial. Bueno, también a las empresas les corresponde la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones y están obligadas a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias. Sin embargo, estas son necesarias, bueno, y permiten realizar las inversiones que aseguran el porvenir de las empresas y garantizan los puestos de trabajo. No estamos diciendo que las empresas no tengan derecho a un lucro, a una ganancia, pero deben tener una responsabilidad económica y ecológica en sus operaciones. Pensemos, por ejemplo, en lo que está sucediendo actualmente en Panamá. En Panamá, un territorio que pues tiene que preservar porque es una riqueza, digamos, a nivel de biodiversidad y se enfrenta al interés económico de las multinacionales y de personas en la política y en la economía del nivel nacional que quieren, pues, hacer que prime el interés económico sobre el interés común de preservar los territorios para que la minería no sea lo que realmente vaya primando en ese país. Eso pasa también, por ejemplo, en Colombia, esa misma realidad la hemos tenido. En Colombia, por ejemplo, se le ha dado títulos para minería, incluso en el macizo colombiano, donde nacen los grandes ríos del país. Allá se dieron títulos para minería. Fue porque la sociedad civil reclamó a través de acciones jurídicas que se revirtieran esos títulos o si no estarían explotando mineramente el macizo colombiano. Por eso es muy importante entonces que haya una sociedad civil y un Estado garantes de derechos que no deje todo en manos del sector económico. Bueno, en el plano internacional es un aspecto que también tenemos que mirar nosotros. De eso nos habla pues la solicitud de redes sociales del padre del Papa Juan Pablo II. Dice que en el plano internacional la desigualdad de los recursos y de los medios económicos es tal que crea entre las naciones un verdadero abismo. Por un lado están los que poseen y desarrollan los medios de crecimiento y por otro los que acumulan deudas. Sabemos nosotros que los países pobres de América Latina, de África, de Asia son deudores pues del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y también, por ejemplo, dicho por el mismo Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, el G7, los países más poderosos económicamente del mundo, son dueños del 50% de la riqueza del mundo. Y aquí nos está diciendo el Papa Juan Pablo II que esa desigualdad de los recursos y medios económicos es la que crea entre las naciones un verdadero abismo. Ahí podemos constatar nosotros esa realidad y por eso no podemos mirarnos solo el ombligo de nuestra vereda, de nuestro barrio, de nuestro municipio y ni siquiera de nuestro país, sino que tenemos que abrir la mirada a la perspectiva internacional para que sepamos que ahí hay algunas afectaciones que hacen que las consecuencias pues se vayan sufriendo en el mundo. Bueno, esta perspectiva de los bienes comunes desde la fe es muy antigua. Ya lo decía San Juan Crisóstomo. No hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino suyos. Y algo muy similar dice San Gregorio Magno, la anterior, por favor, Miguel. San Gregorio Magno dice que cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia. Aquí se sintetizan los padres de la Iglesia el pensamiento bíblico de los bienes comunes y de cómo
realmente la riqueza y la pobreza a nivel sociológico, pues no son algo que se corresponde con el plan de Dios. Bueno, también el Papa en esta Jornada Mundial de los Pobres nos invita a revisar a partir de lo que dice Juan 23 en Pacem in Terris, la situación de muchas personas que atraviesan precariedad en su vida. El Papa Juan 23 decía, observamos que el hombre tiene derecho a la existencia, a la integridad corporal, a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida, cuáles son principalmente el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la asistencia médica y finalmente los servicios indispensables que a cada uno debe prestar el Estado. De lo cual se sigue, y esto es muy importante, que el hombre posee también el derecho a la seguridad personal en caso de enfermedad, invalidez, viudez, vejez, paro y, por último, cualquier eventualidad que le prive sin culpa suya de los medios necesarios para el sustento. Aquí es donde hablamos del principio de subsidiariedad y de la dignidad de todas las personas. Nuestra sociedad excluye de por sí a estas personas pobres, carentes de recursos, que tienen dificultades, los enfermos, los que han perdido a sus parejas, los que están pues en diversas situaciones de vulnerabilidad. Bueno, vamos a pasar un poco en estos minutos que nos quedan a, a la teoría de los bienes comunes desde las ciencias sociales. Las ciencias sociales también se han interesado por el tema. Y es muy importante que nosotros pensemos un poco en cómo desde otras perspectivas se llega también a las mismas conclusiones que tenemos nosotros en la fe. La discusión internacional sobre los bienes comunes surge con énfasis en el contexto de la crisis internacional del 2007 y 2008. Recuerden esa crisis terrible de recesión económica en el mundo. La crisis originada en Estados Unidos y en Europa. Elinor, Elinor Ostrom, politóloga que desarrolla su teoría acerca del gobierno de los bienes comunes, gana el Premio Nobel de Economía en el año 2009, cuestionando la mirada tradicional sobre los mismos. Es decir, empieza a poner el énfasis en que el neoliberalismo ha fracasado. Y las consecuencias de lo que se vive en cualquier recesión económica es esa mirada egoísta de las políticas neoliberales. Dice ella que la perspectiva teórica de dicha autora reincorpora el debate internacional y presenta al menos dos grandes discursos. El primero es desde la perspectiva liberal, centrada en el sujeto, en un sujeto maximizador de ganancias y en la cual el mercado es el gran distribuidor de los recursos. El contexto de crisis ha mostrado no solo la imposibilidad del mercado de resolverla, sino también que el mercado ha sido parte de la causa. Recordemos que el liberalismo dice que el mercado enriquecerá al mundo. Lo que hemos visto es que crea grandes desigualdades, sí enriquece a unos sectores, pero empobrece, digamos, a la mayor parte de la población. El segundo aspecto es respecto al rol de cada sector y habla de los modos de gestión de los bienes comunes. Bueno, ¿qué son los bienes comunes entonces en esta teoría? Son una categoría que está en discusión. Cuando hablamos de bienes comunes, no hablamos de bienes privados que son propios de los individuos, ni hablamos de los bienes públicos que son propios del Estado. Los bienes comunes son una tercera modalidad de bienes que presenta, entre otras, algunas nuevamente, pudiendo llegar a ser utilizados por todos. Este primer eje remite al acceso. Implica un criterio de potencial universalización del bien, de su acceso por parte de la totalidad de los sujetos y actores de la sociedad. Entonces, el primero, pues, es el uso colectivo. El segundo es que no pueden ser gestionados con criterios de racionalidad individual ni la ganancia establecerse como fin último.
decir, ¿no? Los bienes comunes no están para el enriquecimiento a través del dinero. Y el tercero es que no pueden ser propiedad privada. Los bienes comunes no pueden ser propiedad de un solo sujeto, sino que deberían ser propiedad colectiva o comunitaria. Los bienes comunes, aquellos procesos y recursos que no funcionan bajo la lógica de la propiedad mercantil privada ni bajo la jerarquía estatal, son hoy motivo de estudio y de experimentación por parte de muchas universidades, organizaciones de la sociedad civil, colectivos sociales y comunidades locales, en tanto prioridad para desarrollar un modelo social sostenible basado en principios de justicia social y de fraternidad. Bueno, cuál es la solución que da entonces para los bienes comunes? Tomando las ideas fuerza de los modelos influyentes descritos, el mercado genera una simetría que impide que todos puedan acceder a los bienes. La transformación de los bienes comunes en commodities favorecida por el camino de la privatización no puede dar respuestas satisfactorias a la tragedia de los bienes comunes. La solución por lo público puede también configurarse en monopolios estatales y quedar presa de la burocracia. Entonces, se acepta que haya una propiedad privada, se acepta que haya bienes públicos que son de manejo, digamos, de administración de los estados, y están unos bienes comunes que son al servicio colectivo y dentro de los cuales, pues, hay una responsabilidad por parte de la propiedad privada, hay una responsabilidad por parte del Estado, pero tiene que haber un acceso hacia todos. Pensemos, por ejemplo, en un bien común que le ofrece al mundo la Amazonía, que es el oxígeno. El oxígeno que ayuda a regular el cambio climático es un bien común que no podía quedar concentrado en manos, digamos, de los privados y que no puede tener una absolutización, digamos, por parte de unos estados que se puedan apropiar de ellos, sino que son un bien realmente para la humanidad. Si quiere la siguiente, por favor. Bueno, unos conceptos fundamentales para concluir entonces el tema de los bienes comunes. Eh, la teoría pues apunta al principio articulador que no está en la riqueza, sino en la satisfacción de las necesidades humanas, en el bienestar de todos, en la contribución al bien común y a la cooperación. Las sociedades modelo aquí son las sociedades cooperativas, ecológicas, solidarias y subsidiarias. La forma de medir la salud de la economía no es el PIB, perdón que ahí me faltó la B, no es el PIB ni beneficios financieros. Se debe medir el producto del bien común, la ética y la responsabilidad social. El dinero es un medio, pero no puede ser el objetivo de la actividad económica. Los valores en los bienes comunes los podríamos sintetizar en estos cinco: la dignidad humana, la justicia social, la sostenibilidad ecológica, la solidaridad, la democracia y la transparencia. Los conflictos sociales, entonces, en esta teoría surgen de la inequidad en el acceso a los bienes comunes. Y el capitalismo, el neoliberalismo y la actual globalización y, y los totalitarismos son contrarios a los bienes comunes. Quisiera concluir diciendo que, pues, aquí vemos claramente cómo, perdón que se me está descargando este celular. Bueno, quisiera concluir diciendo que vemos en esta reflexión en torno a los bienes comunes desde la doctrina social de la Iglesia, desde el Evangelio de Cristo, cómo confluye también con otros caminos que está buscando actualmente la sociedad. Yo dejo hasta ahí porque el padre Rafael entonces complementará estos conceptos ya de una manera más práctica también. Muchas gracias. Bueno, señor Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta noche y por compartir también desde la experiencia, desde la pastoral y también desde la academia. Padre Rafael, bienvenido. Bueno, muy buenas noches ya para todos. Siempre es un gusto
poder estar con ustedes en el diplomado. Yo quiero compartirles esta presentación, que es continuación de lo que el señor obispo, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, nos ha compartido. No sé si todos están viendo mi pantalla. Sí, padre Rafael. Perfecto, entonces, en lo fundante, en lo inicial, en lo que inspiró este diplomado Fe y Política, es precisamente el poder dar el paso desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia a la patria como un don, de la patria como un don, a la nación como una tarea. Por eso, uno de los propósitos de este diplomado, precisamente en el espíritu sinodal que nos invita el Papa Francisco, es construir un país que sea patria y casa para todos. Yo quiero partir de esta introducción. Cuando prima el interés particular sobre el bien común o el afán de dominio sobre el diálogo y la justicia, se menoscaba la dignidad de la persona y crece la pobreza en sus diversas manifestaciones. En Colombia muchas cosas preocupan y hay un clamor que sube al cielo. No obstante, nuestra mirada es esperanzada. Los cristianos portamos buenas noticias. No somos profetas de desventuras. Estamos convencidos de que Colombia está ante una gran oportunidad. Podemos aprovecharla mediante la construcción del bien común, como le explicó el señor obispo, o malgastarla en intereses egoístas que nos fragmentan y dividen. Hoy se habla desde muchos sectores de construir entre todos un nuevo país con políticas públicas que, fundamentadas en nuestra constitución política, propicien el desarrollo sano y armónico de Colombia. No es una preocupación nueva, sino una aspiración histórica en la construcción de la nación. No hay democracia posible sin una convergencia leal de aspiraciones e intereses entre todos los sectores de la vida política para armonizar el bien común, el bienestar social y el bien personal. Tenemos que ser obstinados para encontrar una fórmula de convivencia y desarrollo plural dentro de la unidad de objetivos fundamentales. El futuro nos exigirá capacidad de diálogo. Solo el diálogo hará posible los nuevos acuerdos para una Colombia con futuro. Ello es fundamental en este tiempo cuando se nos exige conciencia sobre la dimensión social y política del problema de la pobreza al cual se refirió Monseñor Juan Carlos. Ojalá que este sea un momento bueno para promover las reformas que son necesarias y las políticas públicas como camino para la sostenibilidad de las grandes propuestas. La nación será viable cuando creemos nuevos espacios para el diálogo constructivo, para los consensos sociales y seamos capaces de promover entre todos un acuerdo auténtico sobre el desarrollo humano integral. El señor me ha pedido que desarrolle 4 aspectos. El primero de ellos es el desafío de una buena política. La paz es como la esperanza de la que habla el profeta Charles Peguy. Es como una flor frágil que trata de florecer entre las piedras de la violencia. Sabemos bien que la búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. La política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre. Pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación e incluso de destrucción. Dice Jesús
en su evangelio. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y el Papa San Juan Pablo VI subraya: tomar en serio la política en sus diversos niveles, local, regional, nacional y mundial, es afirmar el deber de cada persona, de toda persona, de conocer cuál es el contenido y el valor de la opción que se le presenta, y según la cual se busca realizar colectivamente el bien de la ciudad, de la nación, de la humanidad. Son textos del mensaje por la paz del año 2019 del Papa Francisco. En efecto, la función y la responsabilidad política constituyen un desafío permanente para todos los que reciben el mandato de servir a su país, de proteger a cuantos viven en él y de trabajar a fin de crear las condiciones para un futuro digno y justo. La política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad. Voy a hacer un paréntesis porque acabamos de salir de unas elecciones locales y regionales y yo quiero asociar la verdadera política, de una buena política, con un análisis de lo que pasó. Miren, yo no sé si ustedes se dieron cuenta por la información que conocemos, no a través de los medios eh, eh, que conocemos tradicionales que responden a ciertos intereses, sino también a través de fuentes oficiales y de medios alternativos. Miren, ahora en las elecciones estas de alcaldes, de concejales, de gobernadores, de diputados, de ediles y demás, yo no sé si ustedes vieron que las acciones violentas no fueron ejecutadas por los violentos. Tal vez pudo haber de pronto un control territorial, pero las acciones violentas que conocimos fueron ocasionadas por algunas campañas y otros actores que alteraron el orden público. Las cifras que nosotros dialogamos con la MOE la semana pasada nos dicen que se pasaron de 60 hechos violentos a 90 hechos violentos. Inclusive vamos a tener municipios donde se tendrán que repetir las elecciones. Lo segundo que yo quiero discernir en el ejercicio de la buena política es que definitivamente la financiación de las campañas, quienes conforman las campañas, la preparación de las campañas y el horizonte de formación política y de buen criterio de los que están en las campañas, eso realmente sigue siendo un desastre, porque en Colombia difícilmente tenemos un partido, tenemos grupillos. Y si no, miren el mapa del resultado de las elecciones. Y ustedes saben que la financiación de las campañas es uno de los escollos más gruesos que tenemos en una nación donde el pecado estructural más fuerte es la corrupción, por ser lo que más muerte genera. Por ejemplo, no vamos a discutir sobre lo que puede ser cierto o es una certeza. Y es que el tema de recursos ilícitos y puestos en servicio de algunas candidaturas, allí se está jugando la contratación de un territorio. Y cuando se juega la contratación de un territorio en una campaña política, se hace imposible todo lo que el señor Juan Carlos nos compartió en su presentación. Un segundo punto que me ha pedido el señor obispo que desarrolle es como camino a este país que soñamos, es la propuesta económica del Papa Francisco. Ustedes saben que la economía de Francisco hace referencia a San Francisco de Asís. Estamos en el siglo XIII y lo propio de la fuerza del testimonio de San Francisco de Asís es que él deja su fortuna para abrazar la igualdad y la naturaleza. Dos temas sustantivos de este conversatorio que tenemos esta noche en el conversatorio. Este es el gesto que inspira al Papa Francisco a encontrarse con los jóvenes economistas, empresarios y hombres de negocio de todo el mundo en la ciudad de Asís, porque fue precisamente en Asís
donde San Francisco se despojó de toda mundanidad para elegir a Dios como la brújula de su vida, haciéndose pobre con los pobres y hermano de todos. Su decisión de abrazar la pobreza también dio lugar a una visión económica que sigue siendo actual. La economía de Francisco es un pacto, y los pactos económicos en el horizonte del Papa Francisco son necesariamente a favor de todos y en contra de nadie. Un pacto en el espíritu de San Francisco, para que la economía de hoy y de mañana sea más justa, fraterna, sostenible y con un nuevo protagonismo de los excluidos de hoy. Es un pacto que busca la construcción de nuevos caminos que permitan la solución de los problemas estructurales de la economía mundial. Para ello, es necesario cuestionar las leyes económicas que producen desigualdad y exclusión para entender que son fruto de decisiones políticas y que, por lo tanto, pueden ser cuestionadas y transformadas. Se trata de construir una nueva economía a la medida del hombre y para el hombre. ¿Cuál es el paradigma de la economía de Francisco? Primero, que sea socialmente justa. Aquí Monseñor Juan Carlos nos ilustró muy bien sobre la justicia. Siempre que la balanza se va de un lado, Dios se va a montar del otro, porque a Dios le ofenden las desigualdades. Y una economía será socialmente justa cuando pasemos de la simbología de Occidente, esa diosa con los ojos vendados, una espada en su mano, guardando el equilibrio entre dar y recibir, al simbolismo del capítulo 5, versículo 24 del profeta Amós, cuando nos dice que fluya la justicia como un torrente y el derecho como un arroyo inagotable. Es decir, tenemos que trabajar para pasar de una visión estática y en equilibrio de la justicia a una concepción más dinámica. Y esa es la propuesta de Francisco, una economía justa. El segundo punto del paradigma es que sea economía viable, que sea viable. Es decir, que realmente la producción de bienes y servicios pueda llegar a todos y que a nadie le falte porque a ninguno le sobre y que haya un bienestar común. La tercera es que sea ambientalmente sostenible, porque una economía es ambientalmente sostenible cuando nosotros nos sentimos custodios inteligentes de la creación y no depredadores abusivos. Y que sea éticamente responsable. Responsable con el ser humano, responsable con la sociedad, responsable con el medio ambiente. En la economía de Francisco, yo me hago una pregunta. ¿Esto qué significa en materia económica? Pensando en la nación que estamos construyendo y deseamos construir. Respuesta: un gran esfuerzo de nación por trabajar el paradigma de la inequidad cero. La inequidad es la peor pobreza porque es su causa. Medir pobreza y destinar presupuesto sin implementar políticas públicas contra la inequidad equivale a ser un torniquete debajo de la herida. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por tomar un ejemplo de hace 10 años, dice que en el 2013 se invirtieron 134.000 millones de dólares en ayuda oficial para combatir la pobreza. Sin embargo, los pobres en el mundo no disminuyen. La pobreza es una condición individual que implica que una persona carezca de lo necesario para vivir acorde a los estándares de dignidad humana. Por su parte, la inequidad social es la condición de carencia estructural
que genera pobreza y es causada por 6 motivos. Yo creo que estos 6 motivos son los que están a la base de la inequidad en nuestro país. Unos bienes públicos de baja calidad. Monseñor Juan Carlos hizo muy bien esta disertación sobre los bienes comunes, que son los bienes públicos. Si ustedes van, por ejemplo, a cualquier país del primer mundo en desarrollo, por poner un ejemplo, ahí en el Benelux, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, ustedes ven que todos los ciudadanos, incluido el jefe de Estado y el alcalde de una de esas ciudades, pueden recorrer sus países en bicicleta, pueden tomar el bus, y todos pueden ir al mismo hospital y ser atendidos con mucha calidad. Sobre cada uno de estos bienes, sobre cada uno de estas causas o motivos, yo hice como una referencia, pero lo voy a enumerar y les voy a pedir a compartir con Miguel Ricardo Gómez esta explicación más exacta sobre este paradigma de la inequidad cero. Otro aspecto que contribuye a la inequidad y que nos ayuda a la economía de Francisco a ponerla en práctica es la precariedad institucional y la baja gobernabilidad que tenemos. Otro aspecto que influye mucho es la carencia de un entramado social. Es decir, mientras tengamos una sociedad civil débil y dispersa, difícilmente vamos a tener un sujeto social, político, histórico en condición de movilizarse hacia ese bien público, hacia ese interés superior, hacia ese bien común. Otro aspecto es la incapacidad de organización colectiva. Nosotros respondemos siempre como a la coyuntura y nuestras acciones están determinadas por las crisis. De ahí que nuestras organizaciones muchas veces sean procesos a corto plazo y no a mediano y a largo plazo. Colombia tiene que pensarse desde una estrategia a muy largo plazo y no pensar que con el gobierno Petro ya instauramos la paz total y pusimos todos los horcones esquineros que se requieren para construir una nación reconciliada y en paz. Tenemos que pensar muy bien a la incapacidad de organización colectiva que tenemos en nosotros. Y ahí sí que viene otro aspecto del Papa Francisco que nos puede ayudar mucho y es la cultura del diálogo y del encuentro y el camino sinodal. Otro aspecto que ya se tocó es la negación de acceso a las oportunidades. Es decir, igualdad de oportunidades e igualdad de participación. Y lo último es la informalidad de los activos económicos. Creo que sin activos económicos es difícil impactar la calidad de vida que tiene que ver con los medios de vida, con las condiciones de vida, con las relaciones de vida y con el nivel de vida. Cuando en contextos de inequidad como el de Colombia, los programas de gobierno se limitan a implementar planes de asistencia y no se estructuran políticas públicas para abordar estos 6 ejes, el resultado entonces se reduce a administrar pobreza para perpetuarla en lugar de terminar con la inequidad que la genera. Bueno, pasamos ahora al otro tema y voy a ir más rápido, que son los temas, el tercer aspecto para este sueño de nación: paz y reconciliación. El Papa Benedicto, refiriéndose al rol nuestro como iglesia, con el Evangelio en nuestras manos y el magisterio social de la iglesia en la mente y el corazón, nos dijo: el mundo tiene necesidad de Dios, tiene necesidad de valores éticos y espirituales, universales y compartidos. Y la religión puede contribuir de manera preciosa a su búsqueda para la construcción de un orden social justo y pacífico, nacional e internacional. Es decir, cuando Monseñor decía un proyecto desde el Evangelio y una teoría de los bienes comunes, está refiriéndose precisamente a este mandato pastoral del Papa Benedicto XVI. ¿Cómo construir la paz y la reconciliación en un contexto tan adverso? Miren, necesitamos superar el paradigma cuyo eje estructurador es la voluntad de poder dominación, que solo busca conquistar y cuyo máximo representante fue Alejandro Magno, aquel discípulo de Aristóteles. Este es un proyecto que busca conquistar territorios, confinar pueblos enteros y dominar la naturaleza con prácticas extractivistas y la deforestación. Aquí está el retrato
del ELN, en el Bajo y en el Medio Baudó, y está la presencia como estructura de pecado del Grande del Golfo con Chiquito Mano a la cabeza en todo el Urabá, donde ha hecho de la democracia una democracia a punta de pistola. Este es un proyecto que no reconoce límites, todo lo penetra, invadiendo inclusive el espacio sagrado de la vida. En este proyecto solo cuenta el ser humano en guerra contra la naturaleza y sus hermanos. Y aquí aparece también el retrato de todos los que se oponen y no creen y luchan contra corriente hacia una paz estable y duradera como nos lo merecemos, a pesar de todas las imperfecciones que tiene la paz total del presidente Petro. Mirando el avance histórico de este proyecto en nuestra nación colombiana, vemos cómo en su desenfreno solo ha provocado autodestrucción. Ha construido máquinas de muerte, capaces de destruirse a sí mismas y destruyendo de paso la casa común. Piensen ustedes en los comandos de la frontera, en la Nueva Marquetalia, en el Estado Mayor Central de la FARC, por mencionar algunos lugares, la diócesis de Mocoa y Nundoy, la diócesis de San Vicente del Caguán, el vicariato apostólico de Puerto Leguízamo Solano. Ciertamente este es un proyecto de muerte que no nos lleva hacia los caminos de la libertad, de los derechos, de la cooperación y del respeto. La paz que podemos esperar. La paz solo es posible como obra de la justicia. Ninguna sociedad tendrá futuro sobre una injusticia estructural histórica, como la que tenemos nosotros en Colombia. Lo básico de la idea de la justicia es para cada uno según sus necesidades y de cada uno según sus capacidades. Lo explicó el señor obispo muy bien en el proyecto evangelizador cuando partió del hecho del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. La justicia presupone la dignidad igual de todos y la búsqueda del bien común definido por el Papa Juan XXIII en su carta encíclica Pacem in Terris. Si no se construyen las relaciones más justas e incluyentes, seguiremos en guerra. La paz exige reparaciones históricas y políticas compensatorias. La paz es fundamentalmente en la naturaleza misma, se fundamenta en la naturaleza misma del ser humano. Si por un lado se da en él la voluntad de poder, también le habita la voluntad de convivir. Al lado de Alejandro Magno, dominador, está Francisco de Asís con el cuidado y el espíritu del mandato universal. El ser humano puede ser solidario con sus semejantes, haciéndolos amigos y hermanos. El Papa en la Fratelli Tutti nos trazó una hoja de ruta. Nos queda una tarea: favorecer el paradigma del cuidado y mantener bajo severa vigilancia el de la conquista. Este es el criterio para que nuestro país convierta la crisis ambiental y social que estamos viviendo en una oportunidad esperanzadora. Y el cuarto punto que les comparto es el cuidado de la casa común. Miren, tanto en Laudato Si como en Querida Amazonía y más recientemente en Laudate Deus, el Papa Francisco busca, en primer lugar, sacudir la conciencia de todos nosotros, de toda la humanidad, porque el grito de la tierra es el grito de los pobres. Y en segundo lugar, se ve claro su deseo de influir y de incidir en los tomadores de decisión para sensibilizarnos en ese compromiso, en esos riesgos que corremos como humanidad frente a un cambio climático que todo indica que generamos para que se quede. El Papa Francisco quiere enfrentar a las empresas petroleras y a los poderosos mercados financieros,
los de la holgazanería entretenida, y lo hace sin pelos en la lengua, y nos pide a todos un cambio de estilo de vida. No se trata solo de mitigar los desastres, sino de impedir que la tierra, nuestra casa, se transforme en un inmenso depósito de inmundicias. Las preocupaciones por la casa común, la contribución del ser humano al cambio climático y la desaparición de especies, discusión que antes se daba en congresos o revistas de orden científico, hoy, con el magisterio del Papa Francisco, trasciende estos límites y alcanza a la gente de a pie, a la gente de la calle. Dos tareas nos están pendientes. La primera es retomar el paradigma ecológico del Papa Francisco. En estos documentos del Papa, pero también en sus propuestas, en su magisterio, en la orientación que nos da, él enfatiza 4 cosas. Una producción menos agresiva. No todo se vale. No todo se vale. Una distribución más equitativa. No es cierto que la economía puede ir bien, pero el país va mal. Un consumo más responsable. La creación de hábitos. Y en esto hay que reconocer que los niños nos están dando lecciones, porque hoy en las escuelas y colegios públicos y privados se está generando toda una cultura ecológica. Y por último, una debida absorción de los residuos derivados de las acciones antrópicas. Somos contaminantes, somos depredadores, y siempre se darán esas situaciones, pero ojalá desarrollemos soluciones con inteligencia y amor derivados de nuestras intervenciones antrópicas que puedan producir la debida absorción. Yo recuerdo que allá en Cartagena, y Mónica Fadul puede explicarlo mejor que yo, porque tal vez ella estuvo más cerca, tuvimos la experiencia con la visita del Papa Francisco en el año 2017 de pedir que la ciudad saliera toda ella a recibirlo con plantas y con árboles en las manos, porque era una expresión muy sentida que teníamos frente a la propuesta que nos estaba haciendo el Papa Francisco. Y muchos salieron, y el Papa pudo bendecir algunos actos y cuantos. Hoy, cuando yo he recorrido por algunas parroquias y he conversado con algunas personas, encuentro una práctica pastoral muy linda que se llama La Sombra de Francisco. Eso nació del santuario San Pedro Claver en Cartagena, con un grupo de laicos y misioneros y sacerdotes que estuvieron allí cerca con el padre Jorge jesuita, en ese momento párroco, y quiero decir que fue realmente un cambio de actitud, y en una ciudad como Cartagena, donde la temperatura normal son 39 grados, y dicen que el diablo sale a comer raspado ahí en el reloj público, pensar en la sombra de Francisco es algo muy interesante. Y no sin razón, el nuevo arzobispo, Monseñor Múnera, en el plan de pastoral colocó como un camino acertado el rostro de Laudato Si, que recoge todas las experiencias de la ecología integral en Cartagena, por citar una buena práctica. Sé que hay muchas en otras partes. Por último, está el otro paradigma, no claudicar en la realización de los sueños del Papa Francisco. Él, en Querida Amazonía, nos propuso 4 sueños. El sueño ecológico, el sueño social, el sueño cultural y el sueño eclesial. Son como los, los sueños integradores de esta propuesta de esperanza. Bueno, yo termino aquí con esta conclusión. Creo que debo terminar. Yo le pediría más bien a Miguel Ricardo que se las comparta a ustedes. Aquí hay unos 10 puntos que, que están aquí, pero pienso dejar aquí. Y él les comparte la presentación más el documento en anexo que yo les mandaré. Muchas gracias. Vale, Rafael, muchísimas gracias por su presentación y por ese acercamiento a temas tan interesantes que nos llevan a pensar en cómo construir país. Yo creo que es el momento de compartir, el momento del diálogo, de las preguntas. Entonces, están los micrófonos abiertos para que conversemos. Aprovechemos estos minutos que nos quedan para compartir desde lo que hemos escuchado. Mónica.
No, no, yo prendí la cámara Ah, a ok. mí me gusta que está con cámara, pero no, no, yo siempre feliz, bueno, gracias al señor obispo y gracias siempre para mí es eh, un reanimador del espíritu, las esperanzas y la fuerza de Padre Rafa, que siempre lo agradezco a Dios, que lo tengamos en el camino y que sea de nuestra iglesia y bueno, eh, la esperanza y no claudicar, no claudicar porque a veces hay unos deseos bien anticristianos de bajar los brazos ante tanta cosa que parece que es demasiado fuerte para transformar. Ok, muy bien, gracias, Mónica. Muy bien, ahí están los Hola micrófonos Miguel, abiertos. Preguntas. Tiene al Miguel padre con Rafael, a Abelardo. Monseñor. Abelardo, bienvenido. Gracias Miguel, muy amable. Monseñor y Rafael, padre Rafael, buenas noches. Y compañeros, pues yo quedo un tanto, una pregunta primero al Monseñor. Si no es el globalismo, entonces ¿cuál es el modelo económico a seguir? Esa sería una pregunta que me gustaría que Monseñor me la contestara. Y luego sigo, pues, si usted me lo permite, Miguel. Claro que sí. Esa pregunta es para el obispo, por favor. Monseñor, Monseñor, sí está. Monseñor se nos Sí, fue. sí, por Ahí, aquí no, ahí está, estoy. ahí está. Ahí está, Monseñor. Agradezco el Bueno, coloquio, Miguel y Monseñor y Padre. Gracias, compañeros. entonces, bueno, tengamos en cuenta que a veces no hay mucho para escoger en el mundo respecto a modelos económicos. Fundamentalmente, gran parte del mundo está dominado por el modelo neoliberal. ¿En qué se inspira el modelo neoliberal? En el consumismo, el extractivismo, el lucro y, eh, pues generalmente inspirado en la máxima ganancia, la lógica de las empresas, la máxima ganancia con la mínima inversión. Eso significa desigualdad social porque no pagan salarios justos. Eso significa depredación del medio ambiente. Eso significa una mirada eh, demasiado temporal. Es decir, aprovechamos el cuarto de hora de nosotros, no nos importa el daño que le hagamos al planeta y a la humanidad. También han surgido los totalitarismos, ¿no? Entonces, generalmente, pues muchos han empezado con la propuesta socialista y terminan en un totalitarismo de Estado. A veces desaparece, como en el caso de China, el modelo socialista, queda del socialismo inicial, el totalitarismo, pero pasan a la economía de mercado, al capitalismo y al neoliberalismo. Yo creo que hay alternativas, hay mucha gente que está trabajando por alternativas económicas. Lo han vivido los pueblos aborígenes de muchos lugares, de Asia, de África, de América Latina. Hay propuestas en la teoría social como esta de los bienes comunes que analizamos esta noche, que cuando uno la analiza, pues ve que coincide en gran parte con lo que es la propuesta de la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que nosotros tenemos que inspirarnos como cristianos católicos en el Evangelio de Cristo y en la doctrina social de la Iglesia para proponer un modelo social equitativo, ético, responsable, un modelo justo, un modelo solidario que promueva un desarrollo humano integral. Y por eso la economía de Francisco se propone realmente como una propuesta muy actual. Francisco lo que ha hecho es oxigenar la doctrina social de la Iglesia, que quedó para muchos sectores eclesiales, quedó como en el pasado, como unos destellos de luz que se fueron apagando por posiciones tradicionalistas. Entonces yo creo que tenemos que apuntarle a eso, a que la economía de Francisco realmente se fortalezca y nosotros podamos ser críticos tanto del modelo neoliberal como de los modelos totalitaristas y fortalezcamos esas economías alternativas dentro de las cuales hay muchos principios evangélicos que le hacen mucho bien a la sociedad. Monseñor, muchas gracias. Yo hablo desde mi posición como empresario, ¿sí? Y defiendo, pues desde luego, la libre empresa, la propiedad privada, el derecho a que si yo trabajo duro,
pues tengo derecho a un mejor salario, ¿cierto? Unos mejores ingresos, sin desproteger desde luego a nuestro equipo de colaboradores, ¿no? Pagando salarios justos, seguridad social, capacitaciones, todo el tema. Entonces, sí queda uno un poco preocupado, además porque no podemos olvidar la importancia del globalismo en un momento de intercambio científico, ¿no? Porque si la globalización, bueno, estamos de acuerdo, la Amazonía sobreexplotada, la Orinoquía, todo el tema, pero no podemos desconocer los aportes inmensos que hubo en el intercambio cultural, ¿no? Francisco de Asís, de hecho, en 1200 se fue en contra de su papá, Pedro Bernardone, porque era un comerciante y la mamá tuvo que intervenir entre Francisco y el papá, diciéndole un momento, dijo, no, no te vayas allá porque la importancia del comerciante, ¿cierto? De que no solamente trae enfermedades por el intercambio, sino además trae bienes, toda la ropa que tenemos nosotros, nuestros libros, nuestras bibliotecas, es gracias a ese comercio, ¿cierto? Entonces, queda uno un poco preocupado. Ahora, el mundo va, o sea, desde luego, sale del globalismo y entramos al nacionalismo, ¿no? Nacionalismo impulsado por la debilidad de una economía que viene en decadencia como la norteamericana y donde se da en el gobierno de Donald Trump, donde se van al nacionalismo y abandonan esa idea de globalismo, ¿cierto? Vamos a un nacionalismo. Pero sí me queda, obispo, y quiero que los ilumines al respecto. ¿Cuál es el modelo a seguir? Ya no es el globalismo. Hay una apuesta por el nacionalismo, es decir, donde los países empiezan a fortalecerse como naciones, ¿cierto? Y Estados Unidos, la superpotencia, suelta un poco el rumbo, pero que Biden la retoma, ¿cierto? Hablando de relaciones internacionales desde el punto de vista económico. Entonces, ¿cuál sería el camino a seguir desde el punto de vista cristiano? ¿Sí? Yo Y pienso quisiera, que lo de las comunidades indígenas se queda un poco corto, porque pues desde luego, muy bueno que protejamos las instituciones indígenas, pero el tema, ¿cómo juega Colombia en la aldea global? no sé si yo, Miguel Ricardo, para profundizar en lo que Monsieur nos ha compartido. A ver, yo creo que siguiendo la línea que lo que ha planteado el señor obispo, me parece muy importante tomar en consideración que nosotros venimos de dos fórmulas que no han resuelto nada, sino que han agravado más las cosas. En, en las sociedades de una economía planificada, como aquella que antes de la caída del muro de Berlín, de la Europa del Este, y esta otra de Chicago Boys con Milton Friedman, Margaret Thatcher, este presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Por un lado, la cortina de hierro nos dijo, socialicemos los bienes, que a nadie le falte el mínimo necesario, pero privatizamos los sueños. Y así anduvieron y se cayeron. El capitalismo de este modelo neoliberal, de rostro desconocido y corazón podrido, dijo, no, socialicemos los sueños, pero privaticemos los bienes. Y tú tienes derecho a la salud si puedes pagarla, siendo un derecho fundamental del ser humano, que no depende si tienes o no tienes. Allí es donde San Juan Pablo II aparece con una carta encíclica fundamental que pone luz y verdad sobre esos dos modelos, que es la Centésimos Años, que recoge toda la presentación que nos ha hecho Monseñor Barreto. Lo segundo que yo quiero decir es que en la sabiduría de la doctrina social de la Iglesia, cuando tocamos estos temas, nos referimos a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, refiriéndose a la pregunta de Abelardo y refiriéndose a la producción de bienes y servicios, refiriéndose al trabajo del mundo empresarial, refiriéndose más concretamente a si yo tengo derecho o no a una utilidad. Santo Tomás de Aquino dice, claro que tiene derecho usted a una utilidad. ¿Por qué? Primero, porque usted produce bienes y servicios. Segundo, porque usted gasta un tiempo. Tercero, porque usted genera activos económicos. Cuarto, porque usted corre un riesgo. Y tercero y quinto, porque usted está generando un clima laboral
en una sociedad. Entonces usted merece un profito, merece una ganancia, merece una utilidad. La pregunta clave que hace Santo Tomás de Aquino y que debemos hacernos en el foro es, oiga, ¿y qué hacemos con el profito? ¿Qué hacemos con la utilidad? ¿La llevamos a paraísos fiscales o la reinvertimos en la producción de bienes y servicios? Porque en la crisis del 29 en Estados Unidos, cuando hubo esa caída tremenda, que muchos se tiraban de los edificios para suicidarse porque era increíble, el gran economista que pudo resolver, a contribuir a que se resolviera la crisis fue Keynes con su acelerador económico, la creación de bienes públicos. Y esos bienes públicos generaron un mayor circulante y se pudo tener más. Yo termino en el horizonte de lo que se ha planteado diciendo lo siguiente, miren, a nosotros desde el inicio hemos dicho, nos inspira el Evangelio y nos inspira la doctrina social de la Iglesia. Frente a esto, creo que la síntesis está en la postura de Jesús, que queda expresada en dos frases. Él dice, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, y ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Yo creo que Jesús, y hoy se ha visto en la presentación, múltiples palabras suyas enseñan que la vida gana profundidad si nosotros compartimos. Y ese es nuestro modelo, con una economía al servicio del compartir, al servicio de la solidaridad, al servicio de la solidaridad. Y que los que tienen compartan en beneficio pues, del bien de todos, pero principalmente, como hemos visto en el diplomado, de los miembros más débiles de esta sociedad. Gracias, padre Rafael. Con mucho gusto. José Eugenio. Gracias, muy buenas noches para todos. Muy interesante la reflexión de Monseñor Juan Carlos, del Padre Rafael. Me parece a mí que de improviso y de inicio es fundamental reconocer que la mejor imagen, el mejor proyecto para comprender el ejercicio de la solidaridad y el ejercicio de una política y de una economía diferente, siempre y fundamentalmente va a ser volver a Jesús. Ese es, digamos, el paradigma fundamental de lo que nosotros llamamos cristianismo, lo que nosotros vivimos. De ahí que nuestra experiencia de vida a propósito de ello debe ser cómo vivió Jesús. Punto. Esa es la respuesta fundamental. Porque evidentemente quienes hablamos aquí lo hacemos desde nuestra posición de alguna manera económica en la que nos encontramos. Es distinto que hable alguien pobre a decirnos, mire, vivimos así y de esta experiencia sacamos esto, a alguien que vive desde un lugar, como por ejemplo yo en este momento en mi casa, prendido al computador, hablando de opciones solidarias. Pero yo pienso que la opción fundamental de esta experiencia, más allá de toda la doctrina, más allá de toda la construcción que se pueda elucubrar, porque para palabras y para ejemplos muchos sobran, es la regla de Jesucristo, punto. Yo pienso que la experiencia, como él vivió, como él sintió, como él optó, las respuestas que él dio, son un desafío contundente para nosotros. Es más, yo pensaría que todos los que estamos aquí, frente a experiencias referidas, por ejemplo, a la economía, tendríamos que hacer un gran examen de conciencia y reconocer un mea culpa. De alguna manera, desde nuestra comodidad nos olvidamos de los demás. Claro que hay acciones, claro que hay intervenciones, pero yo pienso que la radicalidad de esas opciones y de esas intervenciones pueden ser mucho más profundas, hablando con ello desde todas las perspectivas, cuando hablamos de la vida laical, cuando hablamos de la vida consagrada, cuando hablamos de la vida religiosa, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, José Eugenio. Muy bien. ¿Alguien más?
¿Alguna otra pregunta, alguna precisión, algún aporte que quieran hacer ustedes en esta noche? ¿Nadie más? ¿Se acabaron las preguntas? Buenas Bea- noches. Beatriz, Mm, bienvenida, gracias. Beatriz, y luego Ana Belén. Beatriz, Buenas noches. Es grato escuchar a Monseñor y al Padre Rafael Castillo. Eh, en el rato que escuchaba un poco la última diapositiva de Monseñor, me hacía recordar el tema de los playones, de la formación de los playones acá en el canal del Dique y zona costera, donde se hacía un ejercicio de reglamentación de estos baldíos no adjudicables. Y en ese ejercicio de ponernos de acuerdo en ese uso de playones como bienes comunes, se hacía como recordar como esa tierra que se forma en el momento de ola invernal o de sequía, no era no era áreas que podían ser, que la cerca podía correrse, un poco lo que decíamos acá, la cerca muchas veces camina. Entonces, pensando en un tema de la ecología, yo creo que la naturaleza es tan sabia, yo creo que también mi Dios permite que se formen como este tipo de tierra como para hacer algo. Cosa de que yo creo que hay un solo ejercicio en Colombia con relación al uso de estos predios. Miles y miles de campesinos o de pescadores alrededor de estos cuerpos de agua intentan hacer pues sus rosas o sus cultivos temporales. Sin embargo, aquel terrateniente lo que intenta es acaparar pues de esa tierra que se forma en esos momentos. Entonces, creo que es fundamental un poco los espacios. Yo creo que la misma normatividad, la misma ley también te invita a que es necesario tener esa junta de playones que permite no solamente incluyendo la participación de los pescadores o campesinos, sino también de aquella persona dueña de una tierra para ponernos de acuerdo al uso y al buen uso de esos predios. Entonces me hacía recordar ese ejercicio que hicimos en la Ciénega de Sato, donde generamos como todas esas conversaciones alrededor de esta temática. Sin embargo, no era fácil, ¿no? No era fácil el ejercicio que permitiera generar ese ejercicio de una buena ecología que nos permitiera el uso. Entonces, cuando lo escuchaba, creo que me hacía remembranza de ese momento y de pensar en el que ese modelo de los espacios de escucha, los acuerdos, no era un tema fácil porque cada quien tiraba para su lado. Entonces, creo que es continuar en la defensa también de ese cuidado de la casa común que nos permita la gran convivencia y tener esa sociedad más justa y más humana. Entonces, quería traer a colación recordar como esos momentos, pero también la importancia de continuar en la lucha por tener esos acuerdos que nos permitan el cuidado de la casa común. gracias, Beatriz. Ana Belén, Ana Belén. Buenas noches. Eh, mm, ¿Dónde nace el trabajo? Tengo esa pregunta, ¿no? ¿Dónde nace el trabajo? ¿Y qué hace el trabajo en el ser humano? ¿Y cómo se fortalece para que la persona en sí, cualquiera sea la que fuere, pueda crecer en todos los aspectos? Recuerdo en este momento una frase de Jesús
a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. De esa manera creo que podríamos enlazar toda la realidad humana y sacarla adelante. Muchas gracias. Bueno, yo hablo un poco entonces sobre el tema del trabajo. Recordemos que pues, el trabajo está muy asociado a la dignidad humana. El Papa Juan Pablo II le dedicó un documento precisamente social al tema del trabajo. Y el Papa Francisco en diversas ocasiones ha intervenido también sobre este tema. Eh, Cuando nosotros miramos en Colombia el proyecto de país, de tal manera que sea pues casa y patria para todos, el trabajo tiene ahí pues un aspecto fundamental. Miremos, por ejemplo, que Colombia ha sido un país de muy buen crecimiento económico. No solo pues en los últimos años, ahora estamos al borde de la recesión económica mundial y eso afecta también la economía nacional. Y por eso han bajado en todas partes del mundo, ha bajado el crecimiento económico. Pero cuando hemos tenido muy buenas tasas de crecimiento económico, ese crecimiento no redunda en beneficio de toda la sociedad. Y muchas personas son excluidas de esos derechos sociales. Y una de las principales afectaciones de esa exclusión es el tema del trabajo. Colombia, el nivel de desempleo es alto y el nivel de informalidad es alto. Entonces, en una sociedad así, pues realmente es muy difícil que podamos avanzar hacia una construcción de una vida digna para todos. Y quisiera recordar lo que hizo Europa a partir de la década del 60, sobre todo después de la Revolución de Mayo del 68. Optaron por favorecer tres aspectos: trabajo, educación y salud. En este momento el neoliberalismo quiere echar para atrás todo eso, pero fue un modelo exitoso para Europa y debería pensarse en Colombia también en eso, reconocer, por ejemplo, el trabajo de las mujeres que no ha sido remunerado suficientemente y que no ha sido valorado. Entonces, desde esa perspectiva de la dignidad y de la perspectiva del derecho social, podemos mirar nosotros el trabajo como un bien común que habría que favorecer, porque es que realmente ahí en Colombia las empresas han ganado muy bien. En los últimos 7 años han ganado más de 500 billones solo de utilidades las empresas. Pero esos 500 billones no han hecho que cambien las condiciones de vida para el común de los colombianos, que no haya más trabajo, que las empresas no han generado más industria colombiana. Tienen su plata en los bancos y tienen su plata en el extranjero. Entonces, no logran generar el trabajo que es el motor, digamos, que va haciendo que una sociedad pueda vivir en paz. Porque en Europa la gente vive pues más tranquila en ese sentido y el alto funcionario público puede viajar en tren o en bus sin miedo a que lo secuestren, a que lo roben, a que lo extorsionen, porque todos están bien, están viviendo en sociedades, digamos, de bienestar, en donde todos tienen trabajo, salud y educación. En eso nosotros tendríamos que hacer realmente un gran esfuerzo. Gracias, monseñor. Muy bien, muchísimas gracias, monseñor Juan Carlos, padre Rafael, por habernos acompañado en esta noche, en este ejercicio de cierre. Y creo que ha sido con toda la altura que hemos cerrado con broche de oro en esta noche las clases de nuestro diplomado. Recordar a nuestros estudiantes que el día martes vamos a tener el ejercicio de sustentación de sus ejercicios que vienen realizando. Ya tuvimos las tutorías con todos los grupos y estamos esperando entonces ese martes 21, ojalá desde las 6 de la tarde
organicen sus tiempos, sus trabajos para que puedan acompañarnos desde esa hora de 6 de la tarde. Estaremos entonces escuchándolos a ustedes. Recuerden que por grupo, cada grupo va a tener 10 minutos para poder presentar un poco a grandes rasgos su iniciativa. Y vamos a tener 2 personas del Secretariado Nacional que los van a escuchar y que les van a dar seguramente alguna retroalimentación sobre el ejercicio que se realiza. Y con este ejercicio ya entonces estaremos cerrando nuestras clases y ya empieza el proceso de acreditación de la universidad. Mañana voy a publicar los listados de las personas que en este momento están tomando el diplomado. Si alguien no aparece en el listado, inmediatamente se comunica conmigo porque puede ser que estén trastocados algunos listados, pero entonces mañana voy a publicar el oficial de las personas que han estado tomando todas las clases para que empecemos con la universidad el proceso de la certificación. La universidad revisa los requisitos que se tenían para esa certificación. Hay personas que de pronto no han enviado su documento de identidad a la universidad. Eso es importante que lo hagan, porque recuerden que su certificado depende de ese documento de identidad para que su número quede bien, para que sus nombres queden bien. Entonces la universidad nos pide que ustedes envíen su copia del documento de identidad o escanean su documento de identidad y lo envían allí a Zaira, que es la persona que está encargada. Yo ya hablé con ella, entonces le voy a enviarlo. Mañana publico listados, estén muy pendientes para ver si alguno se queda por fuera del listado. Se comunica conmigo para poderlo incluir. Y luego, entonces, el martes estaremos cerrando con este ejercicio académico. Recuerden, también publico el orden en que van a pasar los grupos. Voy a publicar el orden en que van a pasar los grupos para poder compartir esos 10 minutos. ¿Listo? Eso sería todo por hoy en esta noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado acá compartiendo y por haber cerrado con broche de oro en esta noche. Les pido por favor que me regalen su cámara para que tengamos un registro fotográfico. Muchas gracias. Monseñor, muchísimas gracias. Padre Rafael, nuevamente. A todos que han estado participando. Yo diría que ha sido un grupo espectacular todas las noches, con mucha participación, con muchas preguntas. Yo creo que un aplauso se lo ganaron todos, porque han estado muy inquietos, preguntando, estudiando, preocupados por toda la problemática que hay, pero también por aprender. Y bueno, seguramente, como decíamos en los ejercicios que tuvimos con el doctor Niño, esperamos que queden conformadas esas comunidades políticas, porque creo que ahí sigue el trabajo, ¿no? Recuerden que aquí no termina el diplomado, aquí acaba de empezar el diplomado y es la conformación de esas comunidades políticas que los vamos a acompañar desde el Centro de Formación y desde la Cáritas Colombiana y desde la Conferencia Episcopal de Colombia. Recuerden que estamos muy interesados en que continuemos con todo este proceso de formación política en las diferentes comunidades. Un agradecimiento a Monseñor Juan Carlos muy especial. Este diplomado se abrió gracias a Monseñor Juan Carlos, que me insistió: Miguel, que hubo el diplomado, que hubo el diplomado. Gracias, Monseñor, por animarnos y por estar ahí. Y bueno, el Padre Rafael, que ha sido alma y vida también en este diplomado, con un tema que le apasiona muchísimo, que es todo el tema político y el análisis político de nuestro país. Entonces, gracias. Ahora sí tomamos la fotografía. Gracias. Me regalan la sonrisa, por favor, los que están ahí todavía despiertos en este momento. No sé cómo irá Colombia, Arturo, pero por ahora no estoy pendiente del partido. Pero bueno, seguramente que todavía nos quedan algunos minutos para poder empatar. Me dicen acá que van 1-0 ganando Brasil, pero bueno, eso creo que es parte del fútbol. Listo, muy bien, muchísimas gracias. Entonces les deseamos un feliz descanso a todos. Estén pendientes entonces de toda la información que vamos a tener que relacionar de aquí en adelante para poder terminar y certificarnos. El 5 de diciembre estarán ustedes en una celebración de graduación virtual y bueno, será un momento también especial para compartir con todos ustedes. Les deseamos una feliz noche, un feliz descanso. Monseñor Juan Carlos, regálenos la bendición para irnos a dormir tranquilos. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los participantes. Nos alegra mucho realmente. El desconocimiento de la doctrina social de la Iglesia es causa también de vivir una religiosidad
pues que puede llegar a ser alienante y desconectada de los principios profundos del Evangelio de Cristo. Los invitamos a continuar y que sea muy fructífero todo lo que aquí se ha podido cosechar. El Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta Amén. luego y muchas gracias. Bueno, Buenas gracias. noches. Feliz Dios noche. los bendiga. buenas noches. Gracias, muchas gracias. Adiós. Fernando, gracias a noches. todos. Feliz noche, que descansen. Arturo está por ahí.